El bar de Joe de José Muñoz con Carlos Sampaio. Este es un trabajo de los 70-80 y principios de los 2000 de una dupla que se hizo conocida en realidad, argentina, una dupla argentina que se hizo conocida por otro trabajo llamado Alaxina, que es este de aquí. Este tomo compila todo Alaxina, que bueno, fue muchos años de trabajo y un tomo de unas 700 páginas editado por Salamandra. En esta oportunidad Salamandra trae otro integral. Eh, bueno, Carlos Sampaio también es el guionista de Baristo, que hay un video en el canal muy bueno, de lo mejor lectura del año, y esta también. Entonces, bueno, fue muy influyente en lo que es Frank Miller, el arte de José Muñoz, junto con Brecha y por el uso del claroscuro. Y bueno, eso sería la influencia. En Estados Unidos en los 80 se vieron algunas de las historias que están aquí. En la revista Raw, que es donde salió Mouse, esa revista que dirigía Art Spiegelman, por ejemplo, y Fantagraphics, no sé si habrá publicado alguna historia. De Alex Sinner sí lo hizo. En esta oportunidad el tomo es la mitad en largo, contiene extras que son, que son entrevistas de la época y especialmente hechas ahora para la edición. El tomo ahora es tapa dura y la encuadernación es cosida. La edición es súper buena, nada que decir ahí. Y como mencioné, está traducido desde el francés, los autores son argentinos, tiene una nueva rotulación, si uno lo compara por ejemplo con cómo salieron en la revista Fierro, está hecho por computador, la rotulación de los diálogos y en los textos que narran. No queda tan mal, pero creo que igual me gustaba más como estaba originalmente cuando salían algunas de estas publicadas en la revista Fierro. Trae un índice aquí donde se puede ver que tenemos 10 historias, subtítulos y luego dice en los bares. Y hay 5 historias y el epílogo que son los extras. En los bares son 5 historias más cortas, de unas 14 páginas o por ahí, que salieron en el año 2001 o 2 por ahí. Y el resto son lo que se conoce como el bar de Joe. Cada capítulo tiene una portada que es alguna viñeta ampliada. Por ejemplo, Will Cox y Conrad. De nuevo es una viñeta que está en la historia. Ella. Historias oxidadas y así. Luego en los bares tiene en los bares tiene el mismo formato. Asuntos económicos, Chess y Annette, etc. Y los extras son aquí. Epílogo. Tenemos una foto de Muñoz Sampaio conversando en el bar de Joe. Una entrevista, una conversación reciente entre un autor de cómic llamado Igor, que también ha publicado Salamandra, con José Muñoz, que es el de ahí. Entonces, se habla también de algunos integrales, de otras historias que han hecho que no están ni en Alaxiner ni aquí y que probablemente están preparando para otro integral. No sé si habrá un tercero o incluso cuarto. Al menos por lo que vi, colaboración entre Muñoz y Sampaio hay muchas. Quizá un integral que venga sea un integral musical, porque tienen cómics sobre Billie Holiday y Carlos Gardel, algunas historias cortas también sobre hechos históricos en la historia de la música, en la historia de la música. Y aquí un comentario, van hablando sobre la historia, de dónde vienen, de dónde surgió la idea de hacer el bar de Joe, porque lo hacían, acompañado de algunas imágenes
que no están contenidas en el libro, ¿cierto? Son cuadros, cosas que ha hecho Muñoz más recientemente. Huamai es un texto, digamos, texto ensayo, un poco, en Thelonious Monk. Hay un texto ensayo hecho por Jean Botrin, no sé, Botram. No me acuerdo bien quién era él, si era un historiador de cómic o algo así. No me parecieron muy interesantes, tampoco no aportan mucho. Tampoco el que viene después, que creo que no tiene título. O, no, mentira, este sí, porque hay algunas menciones, películas, influencias de Muñoz. Y Ventana Abierta, volvemos a lo que son entrevistas con José Muñoz, Carlos Sampaio. Pero esta es una entrevista de la época cuando ellos todavía estaban jóvenes. 87 o menos, no, a ver. Es un poco tieso quizás, bueno, el papel es bueno y todo eso, pero por lo mismo tal vez un poco tieso el libro, se quiebra en un encuadernado o algo así cuando uno lo manipula. No es algo malo, porque es tapa dura y todo eso, pero claro, si fuera tapa blanda ya se le hubiera roto el lomo. Estas sí, son del 87 estas conversaciones. Bueno, eso es la parte técnica, digamos, del libro. Entonces ahora sí, el bar de Joe en sí, ¿qué es? Bueno, ellos estaban trabajando en Alaxiner más o menos del 75 al 78, lo publicaban en Francia, Italia, Francia. Después hicieron una historia de Sophie, que es un personaje que sale de Alaxiner, ahí está Alaxiner. Esta imagen es para la portada del libro, no aparece esto dentro. Y del 78 al 86 dijeron, se dieron un descanso y se aburrieron un poco de Alaxiner y empezaron a hacer esta historia en el bar. El bar de Joe. Luego ya en el 2002 no, comenzaron en los bares, son 5 historias. Y después ellos en el 82 por ahí volvieron a Alaxiner, entonces entre medio salían en paralelo. En algún momento hicieron el Sudor Sudaca y otras cosas más. Esa para Fierro salió primero en Argentina, después en Europa. Y bueno, como mencionaba en el libro, se mencionan muchas referencias. Por ejemplo, Muñoz señala que él influenció mucho a Van Gogh, Brecha y Pratt, Hugo Pratt. Y eso se puede ver después en otros trabajos que él tiene donde directamente aparece Corto Maltés, por ejemplo. Que es una creación de Hugo Pratt. Algunas películas que mencionan también de la época blanco y negro, cuando vieron a Scorsese contemporáneamente en los 70 y dijeron, oye, él está haciendo lo mismo que nosotros. Sus intereses andan por ahí. Todas algunas literarias. También habla del proceso creativo, en la entrevista interesante, digamos cómo trabajaban. Y así también cómo fue ir a Nueva York, porque muchas de estas historias ocurren en Nueva York y ellos nunca habían estado ahí. Y le llamaba la atención a los autores de allá, Art Spiegelman, por ejemplo, que como retrataban también Nueva York y nunca lo habían visto. Y decían, no, es por las películas, por ejemplo. Bueno, la historia en sí, ¿de qué tratan? Género negro, creería algunos, pero a veces son rangos bien amplios. Por ejemplo, Pepe, el arquitecto. Bueno, primero hacer comentarios sobre el arte de Muñoz. Sus figuras son deformes y todo eso. Contraste súper grande, no hay grises aquí, solo blanco y negro. Líneas muy finas y líneas muy gruesas. Y hay una evolución dentro de su dibujo, claramente. A medida que avanza la... Bueno, también tiene este tema de que a veces cambia un poco el estilo de su acabado. Y eso más que nada, que conozca a Muñoz se podrá hacer una idea de si le gusta o no. A mí me gusta harto. Creo que narra muy bien y los guiones, bueno, no son de muchas páginas, pero hay que leerlos muy lento. Porque a veces entre viñeta y viñeta hay saltos grandes que no significa que sean torpes. Por ejemplo, aquí cada viñeta va saltando unas 2 horas. Y ahí es cuando van pasando las cosas. Entonces hay muchos diálogos que son de adorno, digamos, para ambientar. Y también a veces resultan los más interesantes.
construyen carácter. Por ejemplo, este personaje que aquí está al frente, mostrando zapatos y luego está en el fondo y luego vuelve a estar por ahí y lo vemos más adelante. O sea, nos podemos hacer una idea de, de cómo son, qué es lo que hacen y todo eso. Pepe, el arquitecto, trata sobre este personaje que se parece físicamente a Muñoz y trabaja en el bar de Joe, limpiando la noche y todo eso. Y bueno, está ilegal y tiene miedo que lo encuentren, es de Latinoamérica. Y está basado, es una historia que supuestamente escribieron para reflexionar, digamos, sobre su situación de clandestinidad, la que tenían ellos mismos, porque hasta los 80 que no fueron, digamos, legales Muñoz y Sampaio en Europa, estaban exiliados. Y por las dictaduras que habían en Argentina y todo eso. Esta historia transmite toda una sensación un poco de paranoia, de angustia, de como ser perseguido, ¿no? Tener miedo que lo deporten y eso. Aparece Alex Sinner. Como no es necesario saber quién es, pero aparece. Luego tenemos Wilcox y Conrad, es una historia, básicamente tenemos al principio este personaje que eh, llega a una ciudad nueva, tiene estos papeles donde mira una foto y parece que tiene que ser un trabajo, como de asesino, creeríamos. Y luego tenemos este otro personaje, serían Wilcox y Conrad. En algún momento vemos su vida también, trabajo, cómo los une y en cómo van cruzándose la vida de estos personajes. Creo que en el canal Cartoons Kayfabe va a hacer un repaso de esta porque esta historia fue publicada en la revista de Raw. Y bueno, aquí se define que es un poco la amistad entre víctima y verdugo. Bueno, aquí también pasa mucho esto que hacen, hay muchas canciones, de hecho hay una lista que se puede hacer y está en la descripción del video. Muchas veces cuando hay varios suena en la radio, hay canciones y esas están escritas a mano. Nunca están bien escritas tal cual porque tratan de transmitir un poco la humanidad de la voz, digamos. Entonces eso también es algo que hace Arto Muñoz. A veces cuando hay gente hablando en español, de verdad, no porque este es un libro para lectores que hablan español, muchos personajes dicen frases en italiano, en inglés, en francés, en español, y esas están escritas a mano. O sea, esas no se pueden cambiar en ninguna edición del libro. Más allá de estos diálogos que habría que suponer que originalmente son en inglés porque la historia ocurre en Estados Unidos. Bueno, la segunda historia es súper buena, esa ya, digamos, tiene algún tipo de drama, ¿no? ¿Será de verdad un asesino? ¿Y qué está pasando? Porque vean cómo estos personajes se hacen amigos, llaman prostitutas y todas esas cosas. Inclusive, hay una parte donde entran en una pelea. Bueno, aquí, por ejemplo, siempre hay personajes que no están dibujados ahí. Eduardo Rizzo aprendió mucho Muñoz, él también es argentino. Esto de ir metiendo como subtramas que tal vez no estaban en el guión original por detrás, poniendo personajes de fondo. Hay una secuencia de pelea súper buena aquí como lo patean y se proyecta la sombra de él sobre el otro cuerpo. No, es muy bueno Muñoz, los distintos ángulos que ocupa y todo eso. Historia Oxidada está basada en los 50 en Argentina, en una pelea real de entre Gatica y Caradagian. Bueno, aquí no son ellos exactamente, pero el mono Gatica. Tiene una película incluso de Leonardo Fabio, ese boxeador, pugil argentino. Y bueno, esto está basado en ese hecho, pues donde tenemos este boxeador, aquí hay dos líneas de tiempo, este boxeador súper maltratado actualmente y que en el pasado fue una superestrella. Entonces vemos su pasado aquí, su auge como boxeador y bueno, su caída y como en el presente lo contratan para estas peleas como de lucha libre súper armada.
Son historias trágicas en general, los finales de toda esta historia son malos, tristes y todo eso. Ella es una historia de amor, yo diría, este personaje que es fotógrafa, y aquí se unen varias historias. Porque al principio vemos cómo toma fotos y se une un poco con las tres historias pasadas y con algunas de Alaxina. Porque a través de sus fotos, digamos, se hace mención a ellas. Ahora de nuevo, no es necesario conocerla ni nada de eso. Aquí hay texto en español, eh, texto en español también, digamos, original, que no se pueden cambiar, y esos son hechos a mano, por Muñoz. Aquí también ocurre algo que también muy cinematográfico, en las películas buenas, digamos, donde te indican que está sonando en la radio, y lo que suena en la radio es relevante para lo que también pasa con los dibujos, entonces como tres niveles de lectura. Es cómic de otro nivel, es más complejo. Digamos, esto que hace Muñoz y Sampaio. Tal vez esta es una de las historias con final más feliz. Tenemos quinta historia también, que tiene que ver con, según ellos, los límites soportables del dolor. Por aquí dice que trata un poco de dos adolescentes tímidos con miedo a engordar. Es legítimo y que plantea la pregunta de si es legítimo o es un delito evitar un dolor insoportable, un dolor que no tiene solución y que puede durar mucho tiempo. Bueno, eso tiene que ver porque aquí en esta historia de los adolescentes, un hijo trabaja con su papá enferma y en algún momento el hijo piensa, decide tal vez o tal vez no, quiere ver si lo hace, asesinarlo. Entonces aquí también, pues, en toda esta escena de cómo el personaje empieza a engordar, son súper grotescas, cómo su papá empieza a empeorar la condición física, también las imágenes son, sí, fuertes, impactantes. Todo tiene una aura bien pesado. Historia amigable, son tres personajes que se reúnen, y un, dos, tres, que son tres amigos, dicen que quedan a tomar algo y cada uno cuentan cosas de su vida que no coinciden en realidad. O sea, son personajes que van contando lo que son, que no, que yo soy militar, que yo soy acá. Y entre que las cuentan, en estos rectángulos, vemos a través de los diálogos y los dibujos que la realidad no fue como ellos dicen. Aquí de nuevo tenemos canciones, están escritas a mano. Y bueno, aquí supuestamente esto es la terrible tragedia, está en la invisibilidad moral, en la mediocridad, dice Muñoz en algún momento en la entrevista. Y las conversaciones que hay aquí entre militares que desprecian a quienes tienen por debajo, está inspirado un poco en que el papá de Carlos Sampaio era militar, cosas que escucharon. Y también se hace mención un poco aquí porque hay un personaje que Muñoz dijo que había militado en el sindicato de prensa y lo dejó porque había que ir a castigar a los rompehuelgas, y aquí pasa eso. Hay un personaje que mata gente que protesta. Bueno, estas tres son la rubia de Nueva York, creo, no me acuerdo bien, si mal no recuerdo. Aparece en algún momento, se hacen un show. Hay mucha referencia al tango y la cultura argentina. Rasgos de Stevenson es una historia de inspiración más tipo Cortázar, experimental en metalingüístico. Tenemos este personaje un poco como detectivesco que busca a Stevenson y podemos ver que no tiene error. Es como una maqueta de persona. Y ahí a medida que avanza se va convirtiendo quizá en su presa, digamos. Una historia para analizar, tal vez para pensar o para discutir. Yo no podría decir que la entendí al 100%, pero la encontré bien entretenida, así, un experimento bien interesante. Tenochtitlan es una historia de este director,
está filmando esta película sobre México y casi mata a alguien porque quiere seguir rodando una parte donde hay un fuego y casi muere alguien. Y después empieza, como vuelve a terminar la película, la estrena, gana el premio y todo eso. Y bueno, esta noticia también que hay, pues como que sobre que estas noticias que hay sobre que lo que hizo, su moral y todo eso. Bueno, esta historia está inspirada en Herzog y la película Fitzcarraldo, donde hay, creo que murieron indios. No está inspirada exactamente en él, dice Muñoz. No es una crítica hacia él, sino que en una entrevista leyó que él decía que él también arriesgaba la vida haciendo lo que él hacía. Entonces, él encontró que había un egocentrismo creativo sin límite, y que esto era una denuncia desde ese punto de vista que es un poco inaceptable, más que ser el Herzog mismo. Pero las referencias están. Dibujitos. Apareció en la revista, aparece la revista Raw, aparece la revista El Víbora, que es la de España donde salían estas historias. Hay referencias a quienes los publican en Estados Unidos y en España. Y, y es sobre un dibujante de cómic, de esa época, donde dibujaban todo a mano, iban a la oficina y cosas así. Entonces, en esta historia, la historia del dibujante de cómic, es la historia de este hombre que hace como cuando se va a jubilar, digamos. Tenía él una cosa que era el hombre bazooka y que descubre que después puede ser cualquier cosa. Esta historia, esta cómic se supone que es tierno, descubre, encuentra el amor y todo eso. Al menos ellos lo encuentran así. Surgió una conversación sobre la profesión. Aquí hay varias inspiraciones porque conocieron algunos grupos de dibujantes de Estados Unidos que hacían Archie, conversaron sobre ellos mismos y todo eso. Muñoz también dice que hay un poco de su historia personal aquí. Y que habla un poco sobre cómo es hacer este trabajo a veces por encargo, no por pasión. Aunque le ofrecieron dibujar una historieta que era anticastrista, llamada El Patriota, en que la empezó a hacer, pero se dio cuenta que no podía más. Y sobrevivir dentro, sobrevivir fuera, menciona él. ¿Qué hacer? Y nada, sí, es buena, en realidad son todas buenas. Todas las historias son buenas aquí, solo que varían. Yo diría que no es recomendable leerlas todas juntas, porque saltan mucho en lo que tratan, y que como en cada historia hay que tratar de empezar de nuevo a entender qué es lo que está pasando. No hay un personaje recurrente. Y como última historia tenemos El Bar, que es una historia donde aparece Sophie y donde ella cree tener cáncer. Se empieza a poner súper caótico, hay muchas subtramas que avanzan a lo largo de la historia. O sea, en paralelo. Aquí está súper caótico, por ejemplo. Y bueno, distintos tipos de personajes, parejas que no se quieren, Sophie que cree tener cáncer y así otras cosas más. Esto ocurre netamente en el bar. Y bueno, aquí comentarios que hace Muñoz es, por ejemplo, que el negro y los trazos gruesos lo hacía con pincel, pero también con la pluma Guillot 291 y 170, pero las ponía al revés y las aplastaba sobre el papel. Todo como tipo de espátula, por ejemplo ahí. Y dicen que caían hectolitros de tinta que causan estas sombras húmedas, heridas en el rostro, esos tajos en el cielo y en la ropa. Con el brazo en alto presiona la pluma para que derramara su mar negro y hacia la levantaba. Tras esta historieta arrecian una multitud de tempestades del alma y el intentado también es huracanado. Eso tiene que decir sobre esta historia.
Bueno, tiene un giro y digamos por el nivel técnico que está hecho, ¿no? Las partes que son muy caóticas y después otras no. Ese giro, digamos, es importante, o sea, permite hacer estas cosas y después que la historia se vaya ordenando. Sin que eso con la historia en el bar, fueron todas más o menos publicadas, como dije, hasta el 86. Y ya luego tenemos las que son en los bares, son más cortas. Y aquí estas son, Muñoz dibuja totalmente diferente. O sea, tú sabes que él, pero ya muy distinto, no, ya no es tan loco. Y el Muñoz del siglo XXI está más viejo. Sigue siendo igual de bueno, pero no es tan, digamos, experimental. Aquí es una historia donde unos taxistas se pelean por ver quién lleva a un sujeto que está en el bar y escala la violencia. Básicamente, en resumen, eso. Che Dianet, todo esto ocurren en lugares diferentes. Por ejemplo, esto ocurre en Buenos Aires. Ches Janet ocurre en que creo que aparece Godard al inicio, sí. Y esto ocurre en París en el 2001. Tiene, bueno, en el presente al pasado. Tiene que ver con un tanguero argentino que, bueno, era negro, o bueno, moreno. Y en Alemania supuestamente le quitaron su guitarra. Y un poco es como la respuesta a qué pasó con su guitarra. Eso es básicamente lo que pasa en esta historia. Y eso ocurre en Francia. Más que nada, cuatro viejos y un café. Esta es de Barcelona, España. Y tenemos lo mismo, son cuatro viejos y sus pasados. Sería como la de los tres amigos, pero aquí, digamos, es verdad. Es más una historia sobre cómo la gente ya no pesca a los ancianos y los ancianos se reúnen, cuentan sus cosas del pasado y eso más que nada. Eh, Me es súper entretenida, chistoso un poco que no se hace alusión a la guerra civil española, los del lado de Franco y otros más comunistas. Y de estos cuatro viejos que están siempre juntos, hay uno que era del lado fascista, llamémosle, y otro del lado comunista. Entonces, al final lo une es que a nadie le interesa ya sus historias porque son viejos. Nadie ocurre en un crucero completamente y tiene que ver con una persona que están escondiendo en este barco. Sí, una persona, digamos, que fue torturada y está escapando de eso. No, para no contar más, no son tan largas. Eh, y Onda tras Onda tiene que ver con las Torres Gemelas, Nueva York, y una historia ya que da un poco un giro. O sea, tiene que ver con Banksy, por ejemplo, este personaje que lo invitan a ir a este escritor, hay un periodista y hay un artista. Y el poeta este quiere conocer a ese artista que escribe cosas en las paredes y nadie sabe quién es. Que nosotros suponemos que este es como vagabundo, no es como este poeta. Quiere conocerlo. Entonces sí se lograrán encontrar y todo eso. Y entre medio está el tema de las Torres Gemelas, como se ve aquí. Ocurre en la historia misma. Y, y nada, también son todas súper buenas, son un poco agrias. Bueno, no dejan buen sabor de boca, digamos. No son muy felices. Pero están bien hechas. Y por lo mismo también no es bueno leerlas todas juntas, muy bajonero. Pero si a uno le gusta Frank Miller, su blanco y negro y todo eso, tal vez lo que a uno lo motiva a empezar a leer a Muñoz y Sampaio, aquí bueno, Alex Sinner,
Yo diría que cualquiera de los dos buen punto de partida. Quizás este porque no se repiten los personajes y está disponible. Son muy distintas, sí. Frank Miller tiende más a la acción, a historias de género y así. En cambio, estos son más humanistas, llamémosle. Que está bien, porque si los dos hicieran lo mismo sería aburrido. Entonces, ¿para qué quieres que hagan lo mismo? Sin que eso, súper bien la edición. Salamandra yo la recomiendo bastante.